Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia, la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy comparece una vez más, no es nuevo en nuestro espacio ahora virtual por este tema de que todo el mundo conoce, no lo voy a nombrar para no darle fuerza, pero directo en la entrevista. Doctor Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí, bienvenido a Bajo la Lupa. Muchísimas gracias, un gusto estar en Bajo la Lupa. Haciendo un paréntesis. Gracias, doctor Gustavo, siempre bienvenido. Esta es su casa y sobre todo en Guayaquil. Haciendo un paréntesis breve, creo que ya nos estamos acostumbrando a este tema, ¿no? De las entrevistas virtuales, las reuniones por Zoom y el no detenernos para que todo lo que está ocurriendo, que entiendo no ha sido la única vez en la Tierra que ha ocurrido una situación como la que estamos viviendo ahora, no nos detenga. Así es, construir una nueva normalidad. Yo creo que nos hemos ido acostumbrando y debemos aprender mucho de esto. Creo que un mundo que destruye el medio ambiente, una sociedad de consumo que devora todo. Yo recordaba a mi niñez y recordaba a mis abuelas, a mi madre, y me recordaba a mis abuelos también, y la austeridad. Las sociedades austeras donde no había desperdicio, donde se reciclaba, y creo que hemos perdido mucho de eso, donde se respetaba a la naturaleza y se respetaba a los otros seres humanos. Y creo que parte de este fenómeno terrible que vivimos es esta destrucción de la naturaleza. Creo que los grandes cambios que hay que impulsar y que se vienen es respeto a la naturaleza, es construir la armonía con la naturaleza. Y va a ser un proceso de cambio importante, de cambio cultural y de cambio tecnológico para construir un nuevo mundo donde no destruyamos la vida, sino que respetemos y amemos la vida. Yo agradezco que no haya mencionado qué es lo que nos está afectando para no darle fuerza. Y mejor que usted se haya enfocado en el presente y futuro a muy corto plazo, corto, mediano y, ¿por qué no, largo plazo? Pero antes de entrar en materia sobre lo que está haciendo Democracia Sí y cuál es, y no digamos lo que está haciendo ahora, lo que ha venido haciendo, pero con mucha más fuerza ahora para enfocarlo a futuro. Por favor, doctor Gustavo Larrea, hemos visto algunas situaciones actualmente, no solamente con lo que tenemos, a nivel político también, y una noticia, no digamos menos importante, una noticia muy relevante para el panorama político en general, nacional, no solamente desde el lado institucional, el ámbito jurisdiccional, sino también el ámbito de los propios sujetos políticos. Una tienda política, el líder de una tienda política, el abogado Jaime Nebot, ha manifestado no ir y no participar en estas elecciones, ni tampoco a futuro, y tampoco no volver a desempeñar cargo público. Frente a toda esa situación actual, por favor, brevemente, para ya ir desgranando todo esto, ¿cuál es el panorama que Gustavo Larrea, como líder de Democracia Sí, de una organización política activa, observa? Creo que el retiro del líder del Partido Social Cristiano de la contienda electoral, su decisión de no participar, en definitiva lo que va a generar en el caso de ese partido es que va a perder una parte del electorado que hubiera tenido el candidato Jaime Nebot, y que ese electorado, también una parte importante de ese electorado, seguirá desde luego a la figura o el candidato o la candidata que ese partido decida impulsar para las elecciones del 21. Y una parte se fragmentará entre las distintas opciones que se presenten al electorado. ¿Quién tendrá más opción? Depende de la campaña. Realmente no, los acontecimientos inmediatos puede ser que alguien se beneficie temporalmente de algo. Y puede ser que sea así, además. Pero no necesariamente eso implica
que ya hay una definición electoral. No la hay. Todavía nos queda un poco tiempo, pero un tiempo muy importante en política, algo más de 7 meses antes de las elecciones, y momentos de definiciones de fondo. Y 2 meses para presentación de cuadro, ¿no? 2 meses para presentación de cuadro, más o menos. Menos de 2 meses, porque hasta 22 de agosto, o 20 o 22, algo así de agosto, tienen que estar resueltas las candidaturas. 1 mes y medio, 1 mes, 20 días, tenemos las fuerzas políticas para tomar decisiones. Dependerá de las decisiones que se tomen, dependerá de las propuestas que se hagan y de qué líderes entren y lideresas entren a jugar en la próxima contienda electoral. Yo creo que en ese sentido el panorama no está construido, está constituyéndose, no está constituido, y se constituirá finalmente en el mes de agosto con la designación de los candidatos que se inscribirán en septiembre. Así es que es por ahí que van las cosas. Quiero arrancar con la visión de democracia así, ya no planteando un poco lo que está ocurriendo, porque creo que es muy conocido por todo lo que está ocurriendo, sino alternativas de arreglar todo lo que tenemos, incluyendo lo que se ha intentado hacer y no se hizo, o porque no se pudo, o porque no se tenía el conocimiento, o porque sí se tuvo la intención, pero no las personas que debían de manera adecuada e idónea hacerlo. El exalcalde de Guayaquil manifestó que él cada vez más siente repugnancia por la forma en cómo se hace política en el Ecuador. Y desde allí arranco con el pensamiento entonces de Democracia Sí y de su líder y de todos los que conforman Democracia Sí. ¿Cómo ustedes entienden la forma en cómo se ha hecho política en el Ecuador en aras de también asimilarlo, corregir lo que no se ha podido hacer y, ¿por qué no?, fortalecer lo que se ha hecho? Yo creo que no se trata ni mucho menos de un lavadero de manos, porque aquí hay responsabilidades. Responsabilidades de quienes cometen los actos de corrupción, desde luego, pero también responsabilidades de los liderazgos políticos de la nación. Al no haber impulsado cambios en la legislación, por ejemplo, una reforma constitucional necesaria es que la Contraloría tenga la facultad y la Procuraduría General del Estado de hacer un examen previo a la contratación pública. Eso se eliminó en el año 2008 y nosotros hace 2 años y medio planteamos la necesidad de que la Asamblea haga esa reforma. La Asamblea no la ha hecho, esa reforma constitucional que es muy importante y ahora cae por su propio peso. Es necesario que la Contraloría haga el examen previo por una sola razón, porque eso pone un candado a la contratación. Y no se trata porque el argumento para quitar ese examen previo fue que se necesita agilidad y velocidad. Puede ser un mecanismo ágil, expedito, pero un mecanismo de control, porque en definitiva, cuando los dictámenes de la Contraloría salen, muchas veces ya los responsables se han llevado la plata y han fugado del país, porque los exámenes son posteriores a la contratación pública e incluso a la obra pública. En este caso se pudo trabajar con más celeridad porque eran contratos en emergencia y hubo denuncias. Un problema que arreglar en la que hay corresponsabilidad. Voy a mencionar algunos. El tema de que la contratación prácticamente sea secreto de Estado. La contratación tiene que ser pública, transparente. Y algunos han sido dirigentes, funcionarios del Estado y no han agilitado la transparencia en la función pública. Un poco tarde entonces que el presidente Moreno Todos los contratos deben ser transmitidos en línea, con veeduría ciudadana, con veeduría de los medios de comunicación y con veeduría de los organismos de control. No puede ser que la contratación se haga debajo del escritorio con amañosería de gente que llegó a ocupar funciones públicas, asaltando los recursos del pueblo ecuatoriano, los recursos del país, de la patria entera, y que precisamente son los recursos para los más necesitados, para la obra pública, para la educación, para la salud, para la alimentación de nuestro pueblo. Por eso es que es imperdonable este hecho corrupto que indigna a todos los ciudadanos. Pero yo digo, no se deben lavar las manos los corresponsables de esto, unos de manera directa que deben ir a la cárcel y otros porque no han tenido el sentido de la urgencia que requiere hacer las reformas en el país. En ese sentido, creo que hay que acelerar las reformas. En la Asamblea hay varios proyectos de reformas de leyes destinados a la lucha contra la corrupción, incluso proyectos que se llaman exactamente así, de lucha contra la corrupción. Esos proyectos tiene que debatir la Asamblea en estos meses y aprobarlos para tener instrumentos de combate a la corrupción.
Y lo otro es que, como no existía división de funciones del Estado, bastaba el llamado desde Carondelet a un juez para frenar procesos judiciales, penales o a un fiscal. Creo que hemos ganado en algo. Hoy por lo menos sabemos en estos casos y por lo menos no se tapan los casos de corrupción. Pero es insuficiente, hay que tener sentido de la urgencia en este combate. Yo felicito la creación de esta unidad que la Fiscalía creó, porque me parece importante que la Fiscalía asuma el rol de investigar y dar con los responsables de estos casos de corrupción que inundan el país. Hay mucha gente que hace política para servirse del pueblo y por eso es que la política asquea a muchos sectores, a la mayoría de ciudadanos. La política debe ser para dignificar y debe ser digna, de servicio a la colectividad y no de servirse de la colectividad. Como el líder de Democracia Sí y quienes conforman Democracia Sí entienden la situación de la lucha contra la corrupción en aras de no solamente en su momento seguir retroalimentando a quienes toman decisiones con un banco de ideas, sino también ser mucho más participativos y decir, es hora también nosotros de enfrentar esos retos y mucho más específicamente. Vemos, por ejemplo, casos aparentemente de una situación irregular en cuanto a la expedición de carnés de discapacidad. Vemos situaciones en donde parecería ser que la moral y la ética no es una de las condiciones para ingresar tanto al aparato público como al aparato privado, porque también en el privado pueden darse casos de corrupción. ¿Cómo entonces, si existen estas situaciones y aparentemente, insisto, un requisito que no está dentro de toda esa lista para ingresar al campo público o al ente privado, cómo Democracia Sí censa eso y propone para bloquear todas esas situaciones y mañana más tarde no lamentarnos, doctor Larrea? Creo que las reformas que te dije son parte de eso y parte importante. Lo segundo es escoger gente ética para que represente al pueblo en las elecciones. Nosotros haremos un trabajo para designar los candidatos de Democracia Sí a la Asamblea Nacional en cada una de las provincias, a gente con una trayectoria ética, con una trayectoria de servicio a la colectividad, y no gente aventureros que llegan a la política de la noche a la mañana. ¿Lo están haciendo ustedes o lo van a hacer? No, lo hemos hecho siempre. En el tiempo que estamos, nosotros tenemos alcaldes ahora y trabajan con transparencia. Tenemos una prefecta que trabaja con transparencia y creemos que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, para nosotros, estos cambios legislativos, lamentablemente no tenemos asambleístas porque si no hubiéramos estado en asamblea impulsando esos proyectos de ley, nosotros le vamos a hacer una propuesta parlamentaria al país con reformas en un tema clave como la corrupción, pero no solo la corrupción, reformas en educación de la que hablamos en el programa hace meses atrás que me entrevistaste, la necesidad de eliminar el bachillerato unificado e ir a un bachillerato especializado, diversificado y técnico para que la educación sirva a nuestra juventud para generar empleo, emprendimiento y no lo que pasa ahora, que los jóvenes terminan el colegio y el título no les sirve para nada, porque tampoco pueden ingresar a las universidades. Reforma a la ley de salud pública. En el campo de la salud pública, en el Código de la Salud, hubo cambios absurdos. Se le quitó, se le debilitó a todo el sistema epidemiológico del país. Se debilitó la medicina preventiva y curativa básica, los subcentros y centros de salud, muchos de ellos se cerraron. Antes teníamos nosotros una red como país de subcentros de salud, cada 800, cada 1000 habitantes, cada 1000 familias. Hoy debemos recuperar ese sentido de la salud. Hay que recorrer el camino que se retrocedió en la década pasada en campos como la educación, en campos como la salud. Y nosotros iremos con propuestas bien claras y compromisos claros. No puede la politiquería seguir gobernando el país. Se necesita política de Estado seria y sentido de la urgencia, que lamentablemente no la ha tenido la Asamblea Nacional ni el Gobierno Nacional. ¿Qué opinión le merece para don Gustavo Larrea leer, por ejemplo, un comentario de Larisa Marangoni, que fue parte del Frente de Lucha contra la Corrupción que armó el presidente Moreno algún tiempo atrás, en donde señala, comillas, dejen de hacer campaña ayudando a los que más necesitan. Algo inteligente sería crear puestos de trabajo. No quieren migajas, quieren una oportunidad. Cierro comillas. ¿Qué opinión le merece? Absolutamente de acuerdo. A más de resolver problemas
con solidaridad inmediatos como alimentación, lo más importante es solucionar problemas estructurales, porque un cáncer no se cura con un mejoral, se cura extirpando el cáncer. Y el cáncer de la pobreza y la pobreza extrema en el Ecuador es un cáncer que viene desde siglos. No hemos sido capaces como país de superar la pobreza y la pobreza extrema. Y hay que trabajar por erradicar la pobreza. Erradicar la pobreza y desarrollar económicamente al país son caras de la misma moneda. No se logran la una sin la otra. Yo diría, en este sentido, multiplicar la producción y el empleo. Nuestro país hace rato debió ser un país que fortalezca la producción agropecuaria y la producción agroindustrial. Nos quedamos de año por una razón, porque se inventaron, en la década del 70 y 80 se puso de moda la sustitución de importaciones. Íbamos a industrializarnos, sustituyendo lo que antes importábamos, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, licuadoras, carros. Y eso no te lleva al desarrollo. No estoy en contra de que se industrialice eso, pero por ahí no va el desarrollo. Tampoco va con las ideas noveleras que llegaron y se puso de moda el neoliberalismo, apertura de la economía, y que eso iba a solucionar los problemas. Tampoco ha solucionado aquí y en ninguna parte del planeta. Llegó de moda también, no, ahora hay que estatizar, tampoco ha solucionado los problemas. Llegó la moda de que no, que ahora vamos a convertirnos y vamos a competir en inteligencia artificial, más artificiales que inteligentes. Es decir, crearon Yacha y que le hicieron tontera y media. Y el país no se desarrolla así, el país se desarrolla desde sus raíces. El futuro desde nuestras raíces. Y esas raíces tienen que ver con lo que hemos producido a lo largo de la vida de esta nación, que no es menor. Aquí se pescaba atún hace 7, 8 mil años y se comercializaba. Aquí nació la papa, el maíz, el cacao, el tomate, la quinoa, el chocho, son productos naturales de esta tierra. Y esos productos hoy alimentan a la humanidad. Hoy el producto nacional francés y ruso es la papa, que es ecuatoriana. El producto suizo más importante es el chocolate, que es del cacao ecuatoriano. Es decir, tenemos que ir hacia un proceso de incorporar, un proceso de industrialización con participación de miles de pequeñas, medianas y grandes iniciativas, con crédito barato, a largo plazo, incluso subsidiando crédito, que es la mejor forma de construir desarrollo, multiplicando la producción y multiplicando el empleo. Nuestro país tiene ventajas, sin duda. Tenemos 800,000 unidades de producción agropecuaria que si les fortalecemos con que cada una genere un empleo, ya has generado 800,000 empleos. Si fortaleces las unidades de producción, servicios, transporte, turismo, construcción, urbanas, que son más de 1 millón, podrías generar 1 millón de empleos con un empleo por cada unidad productiva del país. Hay que recuperar esa fuerza vital que es la fuerza del emprendimiento y el trabajo que van juntas. En un país y en un pueblo emprendedor como el ecuatoriano, que día a día trabaja y que ha enfrentado la pandemia con dignidad. Con pobreza también, porque hay gente que no tiene trabajo y que no tiene posibilidades de iniciar un emprendimiento. El desastre del sistema educativo no alineado con la producción. Y no quiero culpar a ningún funcionario. Este es un problema que viene de atrás, pero que tiene que ser solucionado. Entonces, sí, yo creo que hay que impulsar propuestas transformadoras que nos lleven como nación al desarrollo económico sustentable, un desarrollo de nuevo tipo, no un desarrollo que destruya la naturaleza, sino un desarrollo en armonía con la naturaleza y que nazca de nuestras raíces. Quiero llevarlo, si usted me permite, doctor Gustavo Larrea, a un plano político partidista, con su venia. Usted como sujeto político activo, la segunda fuerza a nivel político, sin duda alguna, el retiro de la presencia del líder del Partido Social Cristiano les beneficia a ustedes en aras de poder de alguna manera un poco más socializar su plan y que a quienes les socialice ese plan puedan decantarse por su plan. Pero más allá de eso, ¿cómo como sujetos políticos ustedes censan la institucionalidad del aparato político electoral? Por un lado, en su momento el Consejo Nacional Electoral pretendió modificar el calendario, el Tribunal Contencioso Electoral les dijo que no era posible, más que les dijo que no era posible, emitió una opinión diciendo que aquello implicaría alteraciones en algunas actividades. El Consejo Nacional Electoral hoy manifiesta y ratifica ese calendario electoral. Frente a eso,
la predeterminación de una observación por parte de la Contraloría a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral y una pugna allí respecto a quién tiene las competencias para destituir a quién. Frente y ya desde el pensamiento de un sujeto político, ¿cómo ves? Primero, respetar la independencia de funciones del Estado y no actuar de juez. Pero sí quiero decir algunas cosas que me parecen muy importantes. No se puede legalizar organizaciones que no cumplen los requisitos de ley. Eso es de cajón. Y no se puede violar la ley. De hecho, reconocer organizaciones que no cumplen requisitos es un error del Consejo Nacional que tiene que corregir. En relación al tema del calendario. Imagínate tú, Javier, imagínense en televidentes, que hubiéramos aplicado la ley laboral, el Código del Trabajo y la Ley de Carrera Administrativa, las leyes laborales. Este rato estarían despedidos todos los trabajadores si aplicas la ley. ¿Por qué? Porque la ley establece que tienes que cumplir un horario de trabajo y que no puedes faltar al trabajo. Y has faltado. Entonces, todos los trabajadores despedidos. Los estudiantes universitarios, de acuerdo a la Ley de Educación Superior, deben cumplir un horario de clases y si no asisten a clases, pierden el año. Perderían todos los estudiantes de colegio, escuela, universidad. Si aplicaras con dogmatismo la ley, ¿no es cierto? Si no comprendieras la tragedia que vive el país y el mundo. Si tuvieras la mente abierta, entenderías que no puedes aplicar la ley, que hay una excepcionalidad, que es la fuerza mayor, que es la pandemia. Qué pena, qué penoso que haya gente que no entienda eso. Porque me parece que no cabe en un ser humano con sus sentidos no comprender eso. No comprender, por ejemplo, que en actividad de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía, en lo penal, hay plazos y términos que establece la ley. En marzo, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia tuvieron la sensatez de decir suspendemos las audiencias. Y no porque se suspendan las audiencias se acabe el mundo, sino que hay una realidad de fuerza mayor que hace que se suspendan las audiencias. Uno no puede decir, no se suspendan, ahí en juicio. No, tienen que suspenderse por un problema de fuerza mayor, que es una epidemia que afecta al planeta Tierra. Entonces, cuando un consejo un consejo contencioso electoral no comprende eso, es penoso para la patria, penoso por ellos mismos, porque no hay comprensión de la realidad en la que vive el planeta. Esa es mi respuesta, Javier. Penoso, de sentarse a llorar. Pena por eso. Y pena, desde luego, porque nuestro país no merece tanta tontería. Me deja, de alguna manera, con más conciencia. Yo tenía mi pensamiento y usted lo ha, de alguna manera, puesto en la mesa con mayor didáctica y con mayor ilustración. Y sin duda alguna, en la mitad de la entrevista y posterior a esta entrevista, yo le haré saber y usted lo va a conocer los comentarios de la audiencia frente a lo que ha señalado, que insisto, me deja con un plano mucho más entendible de la concepción que yo tenía en su momento. Democracia sí propone unidad, propone ir hacia un pensamiento pro país y ya no un pensamiento de grupos un poco aislado. ¿Cómo hacer entender desde el punto de vista del doctor Gustavo Larrea y cómo hacer asimilar de mejor forma a quienes al fin y al cabo tienen la última palabra, que es el votante, que cada cierto tiempo va a las urnas y decide por el plan que él cree que sea conveniente? ¿Cómo hacer entender eso por un lado? Y por otro lado, hay un espíritu actual muy reciente de una consulta popular para poder armonizar, a decir de quienes impulsan, armonizar todo lo que se ha hecho en cuanto a corregir también lo que no se hizo. Pero este espíritu de consulta popular, de lo que recuerdo las veces que le he entrevistado anteriormente, ustedes ya lo tenían concebido. Que de pronto desde el legislativo no lo pudieron impulsar, pues bueno, habría que ver por la repartición de fuerzas también políticas. Pero insisto, de lo que recuerdo, tiempo atrás, y usted no me dejará mentir, ya desde la boca de Gustavo Larrea iba impulsándose este espíritu de consulta popular. ¿Es ahora la intención de Democracia sí darle más fuerza a ese pedido de consulta popular? Vamos a atravesar un proceso electoral inmediato. Los tiempos no dan para hacer una consulta antes de las elecciones, serán posteriores. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo de todas las fuerzas, sin exclusiones. Un acuerdo para tener
la lucha contra la corrupción, la impunidad y cero tolerancia a la corrupción para las reformas tanto constitucionales como legales que son necesarias. Ese es un acuerdo que me supongo nadie se opondrá, o por lo menos le dará vergüenza de oponerse. Es decir, un acuerdo básico para que la educación sea un instrumento para mejorar la productividad, el empleo, el emprendimiento. Un acuerdo para una reforma a la seguridad social, para que la seguridad social sea un organismo eficiente, eficaz, para que no se quite los fondos de los jubilados para las aventuras de algún aventurero que se le ocurre aumentar los servicios del seguro sin tener el financiamiento. Una inversión de la seguridad social, la creación de un banco de primer piso de la seguridad social, que muy bien podría ser el Banco del Pacífico, con crédito, con tarjeta de crédito para todos los trabajadores afiliados, que les permita consumir y rentabilidad para los afiliados, los jubilados, una reforma integral del sistema de salud de la seguridad social, acuerdos básicos en que es importante dinamizar la economía, apoyar la producción y apoyar la creación de fuentes de trabajo, el empleo, que es vital, fomentar las exportaciones, fomentar la inversión, atraer la inversión de los ecuatorianos que por temor sacaron su dinero del país en la década pasada, por temor a confiscación. Y ahí sacaron, se supone, más de 15,000 ahorristas de 100, 200, 300 mil dólares y también sacaron inversionistas millones de dólares. Pero hoy para repatriar ese dinero tienen que pagar el 30% de impuesto. Recursos lícitos, desde luego, no de actividades ilícitas, no de lavar la corruptela en el país o otro tipo de delitos, sino lícitos, que permita fomentar la inversión y tener un músculo financiero para el crecimiento económico. Se necesita un plan emergente de reactivación económica. Habrá matices, desde luego. Acuerdos para la inclusión social. ¿Es posible en el siglo XXI creer que alguien es mejor por ser blanco, negro, azul? Absurdo. Todos los seres humanos somos hijos de Dios y por lo tanto iguales. No depende del color de nuestra piel, debemos ser respetados. Y hay que respetar al ser humano en su condición. La inclusión social. Pueblos que han vivido en la exclusión, hay que acabar con ese tipo de acciones. Y creo que esos podrían ser acuerdos. No digo que sean fáciles, creo que más allá incluso de que muchas fuerzas lancen sus candidatos, sí debería haber un acuerdo de país mínimo para sacar al país adelante, para enfrentar la crisis económica, la crisis social, la crisis ética que vive la nación. Y creo que al menos desde Democracia Sí, impulsaremos ese acuerdo, haremos todos los esfuerzos porque vayamos a una consulta acordada entre todas las fuerzas políticas, que no es quien primero da la idea, no. Sí, yo creo que no se trata de salir a recoger firmas. El próximo presidente de la República está obligado a convocar la consulta para cambiar las cosas que están mal en el país, pero en un acuerdo nacional, porque si no haces un acuerdo, va a ser una consulta de enfrentamiento y de pugna, una consulta con acuerdos mínimos, más allá de que el que gana tiene una legitimidad de impulsar su plan de gobierno, desde luego, pero hay, desde luego, acuerdos mínimos que son necesarios. El país no puede vivir de espaldas unos a otros. Requerimos empujar esta casa común, todos sin sectarismo, con madurez y con sensatez. Justamente eso le iba a preguntar. Usted ya se me adelantó, Democracia Sí va a tomar la iniciativa y va a buscar el acuerdo entre todas las fuerzas políticas en aras de unos principios, entiendo yo, de lo que usted me ha señalado, unos principios mínimos o básicos pro sociedad. La pregunta es, Democracia Sí va a hablar con la extrema izquierda y con la extrema derecha, va a hablar con quienes planteen acuerdos en común y que quizás les van a manifestar, perfecto, nosotros nos adherimos, pero consideramos que también deberíamos de alguna manera tener estos cuadros a consideración del pueblo. Democracia Sí, inclusive podría considerar no contar con unos cuadros propios, contar con cuadros compartidos en aras del acuerdo que es el bien mayor para el caso de Democracia Sí.
Si hubiera la madurez política, esa debería ser la salida, un gran acuerdo nacional. Pero no la hay. Ya vivimos en meses atrás la insensatez de fuerzas políticas que se negaron a que los que más tienen aporten a la crisis. Nunca en la historia del país ha pasado eso. La derecha ecuatoriana se negó en el Parlamento al aporte de los sectores que más ganan. Se planteó, en el caso de la democracia, sí, por cada $200,000 o más de utilidades, no del capital de la empresa, no del giro del negocio, no del trabajo del negocio, las utilidades recibidas, el 5% se aporte para la pandemia. El gobierno nacional mandó un proyecto de ley que planteaba más de $1 millón. Cualquiera hubiese sido la cifra, pero el que más tiene debió aportar ante la crisis. Es una barbaridad que en el país no pase eso. Por eso te digo que es difícil, había que unirnos todos, unidad y solidaridad. El que más tiene, más aporta, todos aportamos, y los que no tienen, que son una parte importante del país, no pueden aportar. Necesitan más bien que se les dé una mano solidaria, y no hubo la sensatez para hacerlo. Por eso no creo que sea viable con honestidad un frente electoral. Lo que sí creo que es viable es llegar a acuerdos mínimos con todas las fuerzas. Y para eso, si hay que hablar con cualquier fuerza, hay que hacerlo. Yo no creo que hay que satanizar el diálogo político, al contrario. En el país debe haber diálogo. La gente no debe vivir de espaldas unos a otros. Encantados de dialogar con Unidad Popular, con el Partido Socialista, con Pachacuti, con Izquierda Democrática, con el Partido Social Cristiano, con Creo, con Suma y con el resto de fuerzas políticas. Me estoy olvidando de Juntos Podemos, Concertación y otras fuerzas con las que es necesario dialogar. Fuerzas grandes, unas medianas, otras más chicas, otras, pero todos somos ecuatorianos. ¿Qué sentido tiene romper el diálogo y no tener una política de apertura, de fraternal entre ecuatorianos? Yo creo que hay que madurar como sociedad. No podemos vivir de la confrontación cada vez que no estoy de acuerdo con algo. Y si yo puedo tener mis ideas, y son legítimas que cada uno presente su proyecto, su programa, pero hay temas de acuerdo mínimo. No estoy planteando el programa de democracia así como acuerdo, porque probablemente otras fuerzas no estarán de acuerdo, pero sí cosas que son básicas. ¿Podemos seguir contaminando el país? ¿Es necesaria una política ambiental acordada que vaya gradualmente regulando el tema ambiental? Sin duda. Hay gente que dice, no, mañana hay que prohibir ciertas cosas. Yo creo que la construcción de la armonía con la naturaleza implica cambios tecnológicos y culturales, y es un proceso, no un suceso. No es la firma de un decreto. Hay que caminar en esa dirección. O erradicar la pobreza. Tampoco es que el presidente y los asambleístas firman y dicen se erradicó la pobreza. No, porque eso implica generar empleo, educación, salud, formación en valores humanos. Implica un cambio como sociedad. Pero más allá de los ritmos, unos querrán ir más rápido, otros más lento, hay que acordar hacerlo y el gobierno que venga, esperemos que sea el de democracia así, acelere esos cambios por bien del país. Si Dios se lo permite y los ciudadanos le brindan esa confianza, doctor Gustavo Larrea. Finalmente, por favor, ¿podría adelantarnos para todas las audiencias cómo Democracia Sí ya la interna está trabajando, preparándose para este momento que vamos a vivir? Nuevo, sin duda alguna, no a nivel electoral, sino en cuanto a la forma, porque va a haber ciertas restricciones en la movilización, entiendo yo. Un asunto de que probablemente se explote más el canal digital que los canales tradicionales en aras de poder socializar todo el mensaje. ¿Cómo están ustedes respecto a cuadros? ¿Hay un pensamiento o hay una fecha definida para que Democracia Sí anuncie si con quien yo estoy en este momento entrevistando va a asumir la participación protagónica o va a, qué sé yo, adherirse a otra fuerza o va a, de alguna manera, compartir esos espacios, doctor Gustavo Larrea? Tenemos dos cosas importantes, Javier. Y dime Gustavo, no, yo soy Gustavo Larrea, no soy doctor, soy Gustavo Larrea, ciudadano ecuatoriano. Mira, primero, gracias. Si no mal interrumpo por el respeto, pero muy gentil por su parte. Mira, Javier, de hecho, en estos momentos nos ha tocado usar el Zoom, decías tú, no es el Zoom, las reuniones virtuales que pueden ser de cualquier tipo. Ay, lo que sea. De Facebook, las reuniones virtuales. Reestructurar la organización, o más que reestructurarla, estructurarla en un nuevo momento, donde no son posibles las reuniones presenciales. Yo he mantenido reuniones con las direcciones provinciales y cantonales
ya de la gran mayoría de cantones de la patria y de las provincias del país, casi con todas. Trabajando, animando, discutiendo la propuesta programática para el 21, discutiendo las salidas frente a la crisis y también, desde luego, los perfiles de candidatos. Nosotros tomaremos esta resolución en una Asamblea Nacional que será en el mes de agosto. No está fijada la fecha aún, lo vamos a discutir en un comité ejecutivo el día de mañana. Yo creo que la fecha de la reunión de la convención muy probablemente sea el día 10 de agosto. Yo al menos sugeriría esa fecha por su connotación histórica, el primer grito de la independencia de América, y diría yo una gesta histórica importante que me parece que vale la pena hacer. Ahí definiremos. Antes de eso tuvimos un comité ejecutivo la semana pasada. El comité ejecutivo planteó la posibilidad de la precandidatura mía a la presidencia. Yo les dije que hay que discutirlo, que hay que pensarlo, es una posibilidad, pero que no cerremos la posibilidad incluso de constituir un frente. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que la fecha de toma de decisiones de nuestras candidaturas, tanto nacionales como provinciales, será el 10 de agosto de este año. Nosotros le vamos a presentar, desde luego, una propuesta al país. Esperamos cerrar algunos acuerdos con fuerzas políticas provinciales y nacionales y que en este mes tengamos definido eso. No hay tiempo que perder, los tiempos se vienen encima, por lo tanto es algo que hay que resolverlo con urgencia. Y lo vamos a resolver. En ese sentido, pues la candidatura de quien impulsemos a la presidencia y vicepresidencia de la República la anunciaremos el día 10 de agosto. Finalmente, doctor Gustavo Larrea, abiertas las puertas de Democracia Sí para quienes busquen colaborar con el país, para quienes de alguna manera estuvieron militando en otro movimiento u organización política o no en ese momento no pudieron obtener la victoria, o ocurrió alguna litis, o únicamente las puertas de Democracia Sí están abiertas para aquellos cuadros nuevos desde la ciudadanía que tengan ese rasgo de honestidad y de ética, doctor Gustavo Larrea. Gente honesta y ética que ha luchado por el país desde distintas trincheras, desde la comunicación, desde la academia, desde el activismo social, desde la política también. Si nosotros no tenemos una visión sectaria, los brazos abiertos para juntos contribuir a hacer un mejor país. Y en ese sentido, pues nosotros abrimos nuestro movimiento a alianzas también con sectores, con personalidades, donde podamos brindarles un espacio y un acuerdo, desde luego, para impulsar los cambios que el país requiere. Gente honesta, probada, presentaremos nosotros como opción electoral en cada provincia, en cada distrito, en el caso de la provincia del Guayas, en cada provincia a nivel nacional y en los distritos de Manabí, Quito. Igual en Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina, presentaremos los candidatos. Estamos estructurados nacional e internacionalmente y vamos a esta lid electoral con profunda convicción de que es posible sacar al país adelante, salir de la crisis con mucho esfuerzo, con una minga nacional, arrimando el hombro, no con propuestas demagógicas, sino con propuestas viables. Gracias, Gustavo Larrea, abogado, doctor en jurisprudencia, líder de la organización política Democracia Sí, por comparecer a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa y comentar no solamente el panorama político, sino cómo se preparan desde el ámbito político, social, en aras de presentar al país lo que ustedes señalan dentro de su organización política, creería yo, de lo que he podido observar como su filosofía, la alternativa por la unidad. Bendiciones en esa lucha. Le diré que por favor se cuide usted y su familia. Esta situación que vive el mundo, vemos en algunas partes que está encendiéndose, en otras como que baja. La situación de Quito realmente me preocupa bastante. Rezo por ustedes, rezo por todo el Ecuador y por todas las personas en el mundo, en virtud de que podamos superar de alguna manera, con la gracia divina, todo esto pronto y poder sumar esfuerzos. Si antes no se hizo, ¿por qué no hacerlo ahora? Todos, independientemente de quienes seamos o de cómo pensemos, por una situación común que es el Ecuador. Javier, una aclaración importante. Yo estudié Derecho, pero yo no me gradué de abogado ni de doctor en jurisprudencia, y estudié también Sociología. Eso para aclararte a ti.
El compromiso nuestro es un compromiso de amor, es un compromiso, no estamos aquí por odio a nadie, no usamos la calumnia ni el irrespeto como forma de hacer política, la rechazamos, creemos que eso envilece al país, lo daña, no ayuda a construir un mejor país. Nosotros vamos en una línea propositiva y sin duda, Javier, estaremos en esta lid con propuestas, con ideas, con planteamientos que contribuyan al país. No somos los únicos, reconocemos también a otras fuerzas, a otras ideas, a otras propuestas, y creo que debe ser una ley democrática, una fiesta cívica. A eso debemos ir y no a una línea de confrontación que nada bien le hace al país. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, señores televidentes, y un abrazo fraterno a ti y a toda tu familia, Javier. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gustavo Larrea. Que Dios le bendiga y buenas noches.